La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. ¿Cuál es el estado de ánimo de los empresarios? ¿Qué les preocupa y qué ven como riesgos para el crecimiento del país? También hablamos de las inversiones y lo que se planea en la próxima visita del presidente a Estados Unidos. Un panorama general también de los sectores en México y el consejo de Nayib Bukele para los inversionistas de Bitcoin. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué preocupa a los empresarios mexicanos actualmente? Dos cosas, la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional y por supuesto la inflación. Pero eso no es lo nuevo es que este tema de la inseguridad pública ya empata a esa preocupación sobre la alta inflación. Esos son los dos riesgos que hoy por hoy los empresarios ven que comprometen el crecimiento de México. ¿Y dónde podemos ver estos datos? En el reporte de Economías Regionales de Banco de México. Abarca el periodo de enero a marzo de este año. Lo que Banco de México preguntó exactamente a los directivos del país es qué eventos principales, situaciones o hechos que de llegar a ocurrir limitarían el desempeño económico de su entidad federativa en los próximos 12 meses. Es ahí cuando respondieron sobre este deterioro en los indicadores de seguridad pública y la persistencia de la inflación en niveles elevados. El Banco Central Mexicano prevé que en los próximos 12 meses continúe la recuperación gradual de la actividad económica en todas las regiones del país. Sin embargo, estos dos factores son los que la pueden comprometer, sobre todo en estados que se especializan en actividades más sensibles a cambios en la percepción de inseguridad, como lo puede ser el turismo. ¿Por qué les doy este dato? Ayer supimos durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que mayo cerró como el mes más violento en lo que va de 2022. Fueron 2.472 homicidios dolosos. Eso es en promedio 79 muertes violentas por día. En ese mes hubo días donde se registraron más de 100 homicidios. La mayoría se concentraron en Guanajuato, en Estado de México y en Michoacán. Este es el reporte del propio Gabinete de Seguridad del Gobierno. Los homicidios son apenas uno de los problemas de todo lo que abarca realmente la palabra inseguridad. De esta se desprenden además impactos para los empresarios, que van desde mayores costos, cambio de planes en la distribución de sus productos vía terrestre y hasta una disminución en el consumo. Lo vimos a principios de año, por ejemplo, con el aguacate. En los últimos días también es el caso del pollo en estados como Guerrero y Guanajuato. El mayor impacto es la inversión. Dentro y fuera del país, los empresarios miran muy de cerca las condiciones internas. Sin certeza jurídica, la inversión se ve comprometida y si la inversión se ve comprometida, México seguirá sin crecer. En otras noticias. Hablando de inversiones, también hay otra preocupación, reglas claras. El viernes pasado hubo una reunión de las cúpulas empresariales del país en el Club de Industriales, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, como invitado de honor, en un momento en que el presidente López Obrador está a semanas de volver a Washington y de reunirse con el presidente Joe Biden. Se analizan posibles inversiones de Estados Unidos en México. Pudiéramos esperar un anuncio durante este encuentro, que por cierto también se planea que asista una comitiva de empresarios. Aún no conocemos de montos ni de qué tipo de inversiones, pero el embajador Salazar adelanta que habría posibles acuerdos, quizá en el sentido de aprovechar esa relocalización de empresas ante esta disrupción que seguimos viendo en las cadenas de suministro. En inglés, algo conocido como el nearshoring. Quizá también escuchemos sobre planes para el sector energético. Recordemos que las visitas de John Kerry, quien es el enviado especial de la Casa Blanca para Asuntos del Clima, han sido muy recurrentes. Hay una insistencia de Estados Unidos con México para acelerar la transición hacia las energías limpias, además de que venimos de un periodo intenso donde se intentó aprobar una reforma que no precisamente favorecía al tema de las energías renovables. Ha habido también fricciones por parte de los empresarios energéticos en Estados Unidos con el gobierno mexicano. Lo hemos venido viendo desde ya meses, incluso años, que han estado pidiendo al embajador Salazar defender sus intereses en el país y asegurar sus inversiones. El 25 de mayo hubo una reunión. De hecho, directivos de 17 empresas viajaron para reunirse en Palacio Nacional con el presidente, con el embajador Salazar, el canciller Marcelo Ebrard y la triada de secretarios que apoyan al presidente López Obrador en este tema energético. Bueno, la secretaria de Energía, Rocío Nale, Manuel Bartlett como director de la CFE y Octavio Romero de Pemex. ¿Qué se pudiera andar cocinando? El embajador Salazar dijo en una conferencia sobre el clima organizada por el TEC de Monterrey la semana pasada que no hay duda que México pueda convertirse en un centro de energía como parte de un centro norteamericano de energía renovable.
El presidente el viernes adelantó que explora la posibilidad de exportar energía eléctrica a Estados Unidos. Por ahí irían los acuerdos, quizá poner parques solares en la frontera norte y también redes de transmisión que permitan esa exportación de energía. Por cierto, Antonio del Valle, quien encabeza el Consejo Mexicano de Negocios, no dejó de recordar vía Twitter por estos días este tema de la inseguridad. Asegura que se ha acordado redoblar los esfuerzos para combatirla, en particular el robo a transportistas y a los negocios para propiciar ese ambiente favorable para la inversión. La voz. Y regresando a temas que tienen que ver con la alta inflación, cadenas de distribución y otros retos que presentan las empresas en distintos sectores, pude platicar con el analista de corporativos René Robles, quien es VP Senior Analyst de Moody's Local. Por cierto, la agencia calificadora anda estrenando esta plataforma que va a emitir calificaciones crediticias un poco más apegadas a la realidad local, con metodologías localizadas. Para Moody's Local, en voz de René Robles, especialista en la parte corporativa, las empresas se ven bien. Si nos vamos por sectores, alimentos y bebidas, las compañías lucen bien. Incluso su total de ingresos al cierre del año pasado ya superó los niveles prepandemia. Lo hemos venido viendo en los reportes financieros al primer trimestre. No hay riesgos para estas desde el punto de vista crediticio, tampoco el de telecomunicaciones, al no tener tanta exposición a la parte de los insumos. Y mismo caso para el sector aeroportuario y carretero. El analista destaca el alto flujo de efectivo que tienen y un bajo apalancamiento, sobre todo en este sector aeroportuario y carretero. Su relación con la deuda va bien. Por ahora, donde sí ven un sector con lupa es el de construcción, el de materiales de construcción, empresas que se dedican a esto. Vamos a escuchar. Donde pudiera haber o donde tendremos que poner énfasis y monitorear un poco más, pues son en algunas empresas de materiales de construcción, ¿no? Que esos costos, los costos de producción se han incrementado, las perspectivas de crecimiento económico han disminuido con respecto a las que estaban al inicio de año. Entonces, y además son sectores cíclicos. Entonces, ahí hay que monitorear un poco el impacto que pudieran llegar a tener estas empresas. El último sorbo. ¿Cómo va Bitcoin después del sube y baja de este fin de semana? En las últimas 24 horas ya se negociaba por arriba de los $20,000 nuevamente. Pero en medio de una de sus mayores correcciones en la historia, hay alguien que salió a dar un consejo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para calmar los nervios, sugirió a los inversionistas cripto que se alejen de las gráficas, que dejen de ver cómo se desploman y cómo se disparan los precios y que disfruten de la vida. Que mejor esperen la futura recuperación de los precios, porque así lo dijo en su cuenta de Twitter, su inversión está segura, que la paciencia es la clave. Recordemos que ya desde hace casi un año, Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador y desde entonces el gobierno de Nayib Bukele ha estado realizando compras de la criptomoneda. Por supuesto, esta compra que ha hecho El Salvador no ha sido ajena a la corrección que estamos viendo en el mercado. Las inversiones del gobierno de El Salvador en Bitcoin registraron una pérdida no realizada del 60.9% este fin de semana. Los $103.6 millones que ha invertido ese país pasaron a los 40.4 millones en este fin de semana volátil. El gobierno insiste en que El Salvador no ha perdido dinero, pues no mantiene sus alrededor de 2.300 criptomonedas y que la situación no atenta contra las finanzas públicas de ese país. Les invito a seguir el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Si me escuchan, no olviden dar clic en la campanita para recibir los episodios cada mañana y también dar clic en el botón de seguir. También nos vemos por Twitter, @laestrategiamx, en YouTube y en Instagram. Que sea un gran día para todos. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.